No, también una cosa que les quería decir es que también voy resolviendo en el momento por limitación de tiempo, de recursos, de un montón de cosas. Eh, Este guión te decía que creo que este es anterior, ¿no? Es como un guión. claro, este es el primero. Este guión para mí es fascinante por la cantidad de descripción que tiene. ¿Sí? Esto es lo que a mí me lleva a despegarme un poco de docente y de querer ser espectador. A eso me refiero a que es la ansiedad que me Claro, tiene. ¿Sí? Porque acá hay tanto claro. material que con que esté un 25% de todo el material que está acá, en mi cabeza ya funciona Es que sí, y hay, no funciona. está todo. O sea, yo, por ejemplo, eso te quería decir, yo hago un recorte, por ejemplo, si algún personaje, cuando yo empiezo a producir, si algún elemento me entorpece o no me resuena, porque esto es lo que salió en el método de sorteo, digamos. Si hay algo, entonces yo tomo algunos elementos, si hay algo que me entorpece o ya es redundante o no sé qué, no lo utilizo. O sea, utilizo una parte. Eh, Hay algunos que Bien. voy a usar todo, pero por ejemplo, justo en este que estás acá, que voy a empezar a hacer esta semana, por ejemplo, acá me salió objeto VHS. El VHS no lo voy a usar, porque cuando ya arme todo el universo estético de esto, el VHS no para este no me sirve, entonces no lo uso. Bien. Eso. Esto es como lo primero que salió y ahora yo ya en función de eso voy como afinando a ver qué uso de todo esto. Bien, pero es todo una, ¿cómo se dice? Toda una reserva que vos tenés de información y creativa que a vos te permite afrontar el rodaje, no estás sin nada. No es que, Claro, no, bueno, no. veo a ver qué tengo, ¿sí? Porque tenés una historia que contar, que es una historia personal cargada de imágenes muy, muy potentes y que tenés que ir dosificándolo y administrándolo para que no sea que tiraste todo de una y después ya te quedás sin recursos. Entonces, tener todo escrito a vos te permite ir como amoldando y generando un relato visual además de la historia, ¿sí? Eso es lo bueno de tenerlo escrito y que a vos te permite generar estrategias, ¿sí? A la entrada nomás hay una pregunta. No sé cómo voy a filmar esto, ¿sí? Esas preguntas que surgen que son de producción, ¿sí? Y está genial que estén, ¿sí? Porque son dudas que uno tiene que saber. Bueno, quiero hacer esto, pero no sé cómo, ¿sí? Y eso está bueno. Claro, bueno, esa ya la filmé porque es la primera escena de todos que es la de poner la moneda en la rocola. Sí, Perdón, no es poner la moneda. Yo finalmente pongo un disco en el equipo de música que yo escuchaba en la adolescencia, que lo tengo, mm, pongo un disco. Es como el inicio de todos los videoclips. Ese ya lo resolví, o sea que eso hay que actualizarlo, ya lo resolví. Eh, pero Ese bueno, fucsia que tenés. esto, por eso, esto quiere decir que yo dejé de pensarlo y empecé a hacer. Cuando prendí la cámara y ahí en la toma voy resolviendo a ver qué queda mejor. Porque también eso es propio de nuestro proceso como artistas plásticos. No, y también lo que les quiero decir es que, bueno, yo voy resolviendo en función, porque también yo la edición, o sea, tengo una colaboradora que me va a ayudar a editar porque no llego yo a hacer todo. Eh, y bueno, yo le pago a esta colaboradora, entonces tengo que hacer una selección de material porque si no esto me sale una fortuna que no tengo. Pedí la beca PAR, no me la dieron, ahora tengo que poner plata en mi bolsillo y bueno, nada, ahí tengo una limitación, por eso digo, tengo en cuenta todo. está bien. Claro que sí. Está bien, porque además eso te hace mover las neuronas de otra forma también, ¿no? Claro. Y de un modo más realista, más profesional también. Y saber que entras en diálogo con otra persona, más allá de que vos le pagues, a vos te genera una responsabilidad de darle un material que a vos te sirva. Entonces eso Claro. es lógico que te dé un vértigo y una emoción, para no perder tiempo y dinero. Claro, bueno, por eso hago los guiones porque le tengo que dar a una persona que entienda de qué necesito. Sí, y a ese guión le pones guión preliminar, le pones la fecha para que no queden dudas de que es previo al rodaje.
Y después vos contás muy por arriba en el escrito cómo eso se modificó, pero no tenés que hacer un guión nuevo porque va a estar el material visual. Esto es para Ok. todos, ¿sí? Como el material visual es lo que se presenta como definitivo, todo lo previo se muestra como previo. ¿Sí? Entonces el guión este se le pone guión preliminar de inicio de rodaje, le pones la fecha agosto del 21 y listo. Porque si te pones a cambiar todo, no tiene sentido. ¿Sí? Está bien. Buenísimo. Claro, y una de las cosas que están buenas de esta nueva manera de armar los trabajos finales es que nosotros, como estamos tan cerca de ustedes, vamos viendo todo ese laburo que hacen. Si esto lo ve un jurado, va a ver el resultado nada más, porque se pierde de todo este proceso que es tan rico y tan interesante. Es tan interesante como la obra misma. Me Ah, parece que eso está buenísimo y debemos aprovecharlo. Bueno, gracias, Rosa. gracias. Ahí dejó el Instagram de Disco Deseo. Yo la sigo ya. Dale. Aldana, no sé si pudiste leer lo que te escribimos, si te sirvió, si entendiste, si querés que hablemos algo de lo tuyo. Sí, sí, leí todas las correcciones. Tengo dos dudas. La primera es si me pueden facilitar el texto de Yoko Ono, porque lo busqué y no lo encontré. Así lo reviso y veo que me sirve eso. Bueno, Y- Ok. No, Nico, no sé. Sí, sí, yo lo subo a la biblioteca porque me Dale, lo pasaron una vez por PDF. buenísimo. Y después, como que el gran problema de ahora estaría siendo conseguir el espacio para poder hacer las pruebas, porque nada, las pruebas que hice es un espacio muy chico y nada, como les ponía ahí en las notas, me gustaría probar en un espacio más grande y con más gente. Que lo de la gente sé que capaz es más fácil porque nada, si le puedo pedir a ustedes, o sea, algunos compañeros o eso capaz se me hace más práctico, pero el espacio es medio complicado y no quería, como que no me interesa mucho hacerlo en el exterior, que capaz es lo más fácil. Así que estoy en busca de ese espacio, digamos, para seguir probando con todas las correcciones y bueno, y estas notas que fui haciendo. Y les iba a preguntar que no sé si les parece avanzar capaz desde otro lado mientras consigo eso, haciendo no sé si bocetos o mismo la planta o maqueta del espacio en concreto, digamos, de cómo yo lo había pensado en el set de audiovisual de Fonseca, ir planeando eso capaz. O no sé por dónde avanzar, o sea, la pregunta es por dónde sigo. Digo. Puedes avanzar por también escribir como indicaciones, ir escribiendo pequeñas palabras, o sea, Mm. textos que te puedan funcionar para después no llegar como con las manos tan vacías a los ensayos, o sea, a las pruebas que vayas a hacer. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son, en esa prueba que vos hiciste, cuáles eran las directivas que vos tirabas ahí a esa persona? La primera hizo una prueba así general, sin ninguna indicación, sino que a partir de nada, de explicar, lo hice con Juana, que Juana ya hizo esto conmigo, digamos, y sabemos más o menos de qué va la composición en tiempo real, y nos tuvo el anclaje con lo escenográfico, que es básicamente mi proyecto, digamos. Y después las indicaciones fueron más por aspectos técnicos o no sé, o de la disciplina en sí misma, digamos, y trabajamos con monocromía y, y algunas cuestiones después de situaciones cotidianas, era algo así como el disparador, como pensar en una situación nada, cotidiana y tratar de probar con eso, pero nos pasaba eso, que el espacio era muy chico, capaz que también faltaban objetos, y a lo último, con la última prueba, me di cuenta de que para generar lo escenográfico, digamos, además de la iluminación y sonido y demás, que es como la posta más seca que tengo, haría falta elementos más grandes quizás, o algo que pueda generar ese espacio completo, digamos, porque quedaba muy en lo performático y nada más. Claro. Y vos, perdón, ¿qué lugar dijiste que estabas buscando? ¿Ya estás gestionando algo? Estoy buscando un lugar para hacer las pruebas nomás. O sea, el proyecto,
el trabajo de tesis, digamos, en un principio va a quedar en proyecto nomás, no es que se va a realizar, pero habíamos hablado de capaz presentar sí algunas pruebas de video, y esos videos tengo que pensar en dónde se grabarían, digamos. Y me gustaría conseguir un espacio que sea más o menos similar, obvio que no va a ser igual ni cerca, al set audiovisual, que es donde lo había pensado, ¿no? Pero que sea, o sea, necesito un espacio grande y cerrado, básicamente. Y todavía no tenés ninguno en vista, no preguntás en ningún Claro, club, en ningún lugar. no, claro, estoy tratando de buscar eso. Sí. Claro, porque por ahí, al no haber tantas actividades presenciales, tal vez en algún club o centro cultural te puedan facilitar el espacio. También No podés sé. escribir al departamento de plástica, la coordinación de egreso. Ellos tenían por lo menos un listado actualizado de los lugares donde tenían como convenios o que ya se han presentado trabajos de graduación. Era una lista enorme, me acuerdo. Había como 40 lugares. eh, Capaz que la tienen actualizado si es que se está haciendo algo, porque hay trabajos que incluso el año pasado se hizo el registro en un lugar y después se corregía por Zoom. Pero muchos que eran muestras de cerámica o de pintura se hacían en espacios, centros culturales, y se hacía el registro y después se mostraba eso. Eh, Porque estaría bueno que cuando hagas la planta sea pensado en un espacio, que no sea una planta genérica. Claro. Por eso estaba bueno lo de tener un espacio definido, porque si no va a quedar... Claro, claro, el tema es que no sos solo vos, sos vos más los 4 o 5 personas que vas a convocar, más todos los elementos, objetos, luces, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta para gestionar el espacio. A mí me parece que si no fuera tanto, en la facultad sería más fácil generar ese permiso, pero lo veo difícil por estas características, como que es un montón de gente que debería ingresar al set, entonces no creo que te den, No, no. que nos den el lugar en estas condiciones. Podemos averiguar también, no sé. ¿Vos qué decís, Hernán? ¿Preguntamos? ¿Querés que preguntemos? Eh, sí, en este momento no sé bien a qué preguntar. Igual yo el viernes eh, tenía una reunión en la Facu y me la pasaron a Zoom. Y somos dos personas que nos reunimos. La Facu está abierta, sede central, hasta las 14 horas. Tiene horario reducido, limitado. Eh, Claro. y siempre nos De insta toda- a que lo resolvamos con lo que tenemos y en la virtualidad. Eh, ¿Qué, Cari? ¿Qué vas a de decir? todas maneras, me parece que, Aldana, vos ya tenés que ir pensando, ponele, conseguís el espacio para el fin de semana que viene. ¿Y qué harías con lo que tenés ahora? Tenés que ir pensando como esos disparadores, como las instrucciones que vas a dar, para poder ver los elementos que vas a necesitar, Claro, sí, ¿no? sí. En eso ya podés avanzar, porque si te surge el espacio ya, hoy no podrías hacer nada porque no tenés nada definido. Sí. Dos preguntas. Hernán, ¿el mail que me dijiste que pregunte por esa lista es el mismo donde mandamos el proyecto de ese egresados? mismo, Ok. ese mismo. Y después con este tema de las indicaciones y demás, hay una parte de la corrección que no entendí muy bien. O sea, no entendí si me dijeron que dé las indicaciones o no, básicamente. O sea, ¿qué Sí, tanto limitar en eso? no, claro, yo lo que te decía es que, por lo que estuvimos conversando con Nico, viendo tu trabajo, que no cierres en temas, en algo tan, cuando vos das una indicación tan cerrada, como decir, al trabajar, decime alguno de los que habías puesto, ejemplos. Monocromía, por ejemplo. Claro, como que abstracción o monocromía. ¿Y qué hacemos con eso? Como que no nos, por ahí nos cierra demasiado en un sentido que por ahí plásticamente nos sirve para componer, pero no es solo una composición plástica, es también una acción performática, ¿no? Por lo menos lo que yo entiendo que tu trabajo va parte de la, de la composición en el espacio a través de los recursos escenográficos, pero no muere ahí, es parte de un
de una propuesta en donde es tan importante la acción del cuerpo, el sonido, digamos, los elementos horizontales de los que habla Ferrando en una performance. Es medio eso, ¿no? Como que de alguna manera todo es importante, aunque lo que a vos te moviliza sea esta propuesta de trabajar la cuestión escenográfica. Pero si vos cerrás en una temática, todo va a quedar reducido a eso. En cambio, si vos ponés un disparador, como habías dicho, poético, lo que pasa es que después en la lista que vos anotás entre paréntesis, yo no lo veo como poético eso que pusiste, lo veo como temático. Por eso te dije, lee las instrucciones de Pomelo, de Yoko Ono, que hace en el libro este Pomelo, porque son poéticas. Te dice cosas, son textos breves, dislocados, donde vos, nada, qué sé yo, por ahí te dice, agarrá el reflejo de la luna y llévalo hasta la otra esquina. ¿Qué es eso? Es un invento. Entonces, pero el performer con eso tiene un montón de elementos para trabajar. De hecho, nosotros cuando se lo damos a los estudiantes en la complementaria, por ejemplo, hubo uno que trabajaron pusieron agua en una olla y el reflejo de la luna era la luz del velador, ¿no? Entonces después con un cucharón intentaban levantar el reflejo de la luna no era el reflejo de la luna, era el velador. Pero el solo hecho, ¿no? Pues, le generó a esa persona esas ganas de buscar el recurso. Entonces, por eso yo te decía, fíjate las instrucciones de Yoko Ono, porque son poesía pura, y eso es lo que vos podés hacer, generarle a tus performers un disparador, pero que no sea cerrado, que sea abierto. Imagínate 4 creadores con ese mismo disparador, puede salir algo bárbaro. Pero si vos le decís algo muy direccionado, va a salir eso que vos pensás. O de esos disparadores que sean varios, que no sé, uno, por ejemplo, escribís varios y lo que decía hoy Rosalba, bueno, eso ya tiene una historia, lo que ella escribió. Y el orden, al cambiar el orden y no ser el exacto, eso lo reactualizó, lo hizo una historia nueva. Y a la vez tiene toda la potencia del pasado. Cuando vos trabajes, si tenés varios textos escritos con la misma intencionalidad, aunque estén mezclados y después el azar le dé un orden, bueno, va a empezar a pasar algo, pero ya tiene una lógica interna la propuesta, ¿se entiende? Es difícil de explicar, pero no es difícil de hacer. Sí, yo lo entendí, o sea, entendí que el resultado va a ser como más descontracturado, más, vos das una propuesta más loca, digamos, más poética, más fantasiosa, y la respuesta va a ser libre. En cambio, si vos ya la das muy estructurada, la respuesta va a ser estructurada y quizás más... Una representación más de corta, esa, ¿no? una representación de esa frase va a ser. Una representación literal de algo, claro, de esa frase. Claro. Pero además digo, como que si vos das unas palabras que están alocadas, digamos, sin una lógica tradicional, va a disparar para cualquier lado. Eso está bueno y lo hace divertido, y lo hace que sea todo, que cada situación sea diferente. O por ahí una poesía surrealista puede ser disparador. Algo. Sí, claro, también. Ahí Ana Laura pregunta, ¿esto es virtual o presencial? Esto se está pensando. No, pasa que yo como había pensado en el diseño nomás, son cosas que me estoy planteando ahora, digamos, y creo que es un poco lo que decía Hernán hoy, va a ser presencial para hacer el registro, que después se va a mostrar virtual, así que sí, sería eso. Pero bueno. Pero la experiencia que está haciendo ahora es real, digamos. Hizo las pruebas con Juanita y la idea es convocar a algunos más, ¿no? Sí. O sea, definitivamente. Por eso estamos hablando de la experiencia, estamos hablando de registrar una experiencia y que lo haga como si fuera concretamente la entrega de la tesis, ¿no? Pero del trabajo final, como que lo pueda poner en práctica, más allá de que ella lo entrega como un proyecto.
¿Qué decías, Caro? ¿Qué pasa si se hace en diferentes locaciones? O sea, como que vas grabando, filmando cada día en diferentes situaciones, en diferentes lugares, diferentes locaciones. Sí, También está- podría ser. Hasta podría ser más está- interesante, hay que pensarlo. Claro. Estaba pensando también esto de un texto, digamos, un guión, algo así que dispare desde lo poético. Eh, Capaz puedo probar, igual estoy pensando en voz alta ahora, pero distintas maneras de presentar eso. No sé, me acordaba que Nico me había dicho de esto de la fuerza de la palabra escrita o demás, o trabajar Ujú. desde el sonido, proponiéndolo desde el sonido, ver, o sea, ver Claro. cómo se propone eso dentro de la escena. Pero bueno, Y por ahí un consejo que te digo yo es como, lánzate a escribir un texto, o sea, como, no sé, escribe un texto de algo que a vos te llame la atención y después haz lo que hizo como, bueno, esto, lo que hizo Rosalba, empieza a fragmentarlo, empieza a deconstruirlo y empieza a mutarlo, ¿viste? Hasta que de repente ese texto sea como tu punto de partida y llegas a componer palabras, lo que decíamos con Lau, como empiezas a generar instrucciones más poéticas, sí, sí. como no ir directamente a escribir la instrucción, porque medio que si vas a esa, como, no sé, te puede llegar un colapso creativo en el momento, creo yo. Aldana, yo te Eh, recomiendo que busques lugares alternativos, que vayas a algún club, a algún centro cultural. Me parece que en este momento donde no hay tantas actividades, pueden llegar a prestarte, inclusive sin cobrarte un peso. ¿Te acordás ese que íbamos con los de taller de tesis antes? Juana Zurduy era un Sí, centro el Ah, Juana, sí. cultural. Sí, Centro Juana, Juana, Cultural, 60 y el pico. Juana. después 63 también en y 20 13 algo. hicimos una experiencia, ¿se acuerdan? En 13 y Por lo de Julia. 57. Sí, 13 y 58. Hay un montón de lugares que por ahí ahora no están Azul pudiendo hacer Unala, nada y que te pueden Azul Un- prestar el lugar. Azulunala también. que Laberinto Casa Club. son más o menos todos iguales, de planta libre, digamos, porque se hacen circo y entonces hay espacio. Y también pensá, bueno, ¿dónde vas a disponer esa escena? ¿No? Porque bueno, ahora vos lo pusiste con una pared detrás, pero por ahí pensá otro tipo de disposición también, que te puede colaborar más a la puesta. En la Sí, la fábrica idea, también esa que hay. Perdón, en la fábrica esa que está como en 1 y 62. Cita. Cita. sí, también. Enorme el lugar. Perdón. ¿Eh? Es enorme el lugar ese. Y hermoso. Sí, es Bueno, una pero por maravilla. ahí le dan un rinconcito. Puede probar, me parece que ahora se trata de eso, Aldana. No sé si andás por La Plata tampoco. Nosotros te estamos tirando toda esa. Sí. No, Capaz sí, que sí, no. estás en Chubut. No, estoy en La Plata. No, le Yo decía que la conozco una idea chica de... ahí de Cita, así que de este paso de Bueno, contacto. dale. Sí, sí. A ver, mientras lo busco. Perdón, te corté. No, que el tema de las postas, no sé si lo aclaré bien en eso que escribí, pero estaban ubicadas como podía, la verdad. O sea, la idea inicial era ubicarlas de manera que se vea todo alrededor, ninguna contra la pared, sino que sea como vista 360, digamos, recorrible. Pero sí, ahora cuando vaya probando los espacios y eso, voy a tratar de hacerlo como más fiel a lo que pensaba, digamos. Genial. Aldana, te iba a decir que te envié al Instagram una página que creó una amiga que se llama Un Pomelo al Día y es de justamente de este texto de Yoko Ono y como que va haciendo experiencias tomando fragmentos, o sea, tomando una parte del texto y lo hace una vez al día. Bueno, Que está genial. bueno como para que lo chusmees. Bárbaro, gracias. Bueno, gracias, Aldana, a vos. No sé si alguien quiere consultar. Hay varias personas que no hablaron. Yo sigo si quieren. Dale. Bueno, hice un pequeño avance. Por el momento dividí el trabajo en 3 partes. Una es la introducción, que la parte 1 se llama introducción. Después tengo 2 partes más, que es la segunda vendría a ser de entrevistas y la tercera parte de obras de la época y teatro por la identidad. Obra de la época, ya tengo 2, pero me pasó esto que como no pude editar, me quedó en un Word y no lo copié y pegué ahí. Así que bueno, no está, pero lo tengo. Y después les quería consultar porque
si bien por ahí estoy encontrando un poco más de información, ahora en septiembre arranco con las entrevistas. El lunes tengo una que la concreto el sábado, que es con la coordinadora de Teatro por la Identidad de acá de La Plata, pero lo que me está pasando es que tengo miedo de no encontrar tanto material teórico, ya sea en las redes o en museos, y que sea más por ahí un trabajo puramente de entrevistas. En eso no hay problema, porque no sé si poner las entrevistas como material teórico o, como yo lo había puesto en parte 2, entrevistas. Me da como miedo rozar ese límite y que sea más testimonio que material teórico. Es que el testimonio en tu proyecto es el material teórico. Justamente tomar un relato oral, transcribirlo y ponerlo en palabras con tu interpretación y tu búsqueda es justamente el material teórico. ¿Sí? No desprecies eso porque es un recurso que no existe. Vos no podés poner en Google entrevista a fulano de tal y encontrarlo, ¿no? Entonces vos vas en busca de la información de primera mano. Es un material, una producción de recursos de pensamiento, para no ponerle material teórico, eh, que es justamente lo que buscamos en un trabajo de investigación, que generes conocimiento y no que agarres 20 autores, cortes y pegues y hagas un escrito. Ahí estaríamos muy decepcionados. Si vos vas a la Tal cual. fuente de información, es el material teórico por excelencia que gusta en la facultad, ¿sí? Perdón, Hernán, y además la entrevista es una parte, después vos haces el análisis de la entrevista, Claro. retomás las ideas principales, digamos, no es solo transcribir la entrevista, y además en la entrevista uno hace preguntas que tienen una intencionalidad, entonces ahí también de la inteligencia de las preguntas va a depender las buenas respuestas, ¿no? Si vos haces una pregunta tonta, muy raro que te hagan una respuesta inteligente, como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y así es un camino que debes tomar con seguridad, ¿no? Armar Claro. armar una buena entrevista pautada, y no que salga. Después, si espontáneamente surgen cosas, mejor, pero vos tenés que tener en claro qué es lo que tenés que preguntar y qué es lo que estás buscando en esa entrevista, ¿no? Sí, porque bueno, entonces tendría que sacar esa parte 2 que dice entrevista, no voy a desgrabar la entrevista y pasarla, sino más bien hacer el análisis y después No, a ellos igual los tendría que... la No, las dos desgrabación, cosas. la desgrabación la haces para el anexo, ¿sí? Ah, bien. Porque está bueno que esté en la entrevista escrita, porque es material que posta, es un recurso muy valorado. Y después justamente haces un cruce de información. Y vos podés hacer un escrito a partir de todo lo relevado. El corte y pegue, no de un texto ya procesado, sino de un texto original, que es la desgrabación de la entrevista. ¿Sí? Y ahí en vez de Bien, citar a fulano de tal, te citas a vos misma en el anexo, a vos y a la persona entrevistada, ¿no? y a la persona entrevistada tengo que ponerla en material consultado, al nombre o cómo hago con entrevista. Después, después me No fijo. sé. No, no es material porque no es una consulta, es el relato en primera persona, ¿sí? Es la respuesta. Bien, Hay una forma, después yo también digo, por un lado, de lo que ya, para ir sobre paso firme, las palabras clave, sin ese, son 5 nada más. Así que acá hay que volar un par, porque sobran, y el resumen está muy resumido. Son Pero esto no 200. es, sí, no es, ¿no? Lo que presentaste al departamento, sí. no. ¿Es No, esto? el No, proyecto este es es... el texto nuevo. Ah, Claro. Bueno, eso les quería decir que con el tema de la fundamentación inicial y el resumen me está pasando que me veo muy limitada de información, por eso estoy esperando entrevistar, porque si no, como que empiezo a poner cosas más de la época en general, como, no sé, lo que pasó en la dictadura, o como hay tanto material de Capital Federal y del Picadero y de San Martín y todo eso, entonces no encuentro mucho. Entonces estaba esperando hacer las entrevistas y bueno, y a modo de resumen llegar por lo menos al mínimo de las palabras y después en fundamentación inicial por lo menos hacer 2 carillas.
Claro, pero en la fundamentación inicial vos lo tenías ya escrito, creo en el primer texto, era el por qué a vos te interesaba justamente y cuáles eran las estrategias que ibas a tomar. Siempre en el inicio desplegás tus cartas, mostrás tus cartas, voy a investigar de esto, o investigué, porque se habla en pasado, de esto y esto y otro, me encontré este material, entonces decidí contactarme con Teatro por la Identidad, entrevistar a tal y tal persona. Son como las estrategias del cronograma, van en esa parte. Y después, Y a ampliar el que ya presentaste, claro, como es que ampliar en lo que... base a ese. Igual está O bien sea que el que sería resumen lo así. dejes para lo último, es muy común que el resumen se deja para lo último, pero está bueno que las palabras clave las empieces a acotar y trabajar para no perder el eje. Y siempre las palabras clave las puedes ir modificando cuando vos te das cuenta que el trabajo va para un lado o para el otro, ¿sí? Y después todo esto, estos textos que están acá, que esto vos lo conseguiste, Sí, fíjate cómo citarlo y cómo ir presentándolo bien para que no parezca que está todo escrito por vos, sino que como que es parte de tu marco teórico, ¿sí? sí. Bueno, Está bien que esté, no es que está mal, está bárbaro, pero fíjate de dónde sacaste la información para ir citándolo, ya sea acá Claro, o con viste, nosotros cesantía. le pedimos hoy, con Nico le pedimos que nos pase la bibliografía, porque como que no teníamos la data, entonces eso es importante para bueno, poder eso lo corregir. agrego. Y otra cosa que les quería preguntar es porque yo de trabajo de proyecto de investigación como adscripción a TPA, estoy tratando de más o menos investigar también el mismo tema de teatro platense, ya que estaba esa posibilidad de vincularlo con algún trabajo que estemos haciendo, pero mi pregunta es, no tiene que quedar igual al otro trabajo, o sea, son proyectos diferentes siempre, ¿verdad? Claro. Sí, tienes que buscar una vueltita en el enunciado del tema para que no sea una copia de vos misma, ¿sí? No quita que no desarrolle lo mismo, pero estaría bueno que cada uno tenga dentro de un tema general una impronta particular, que en TP haga foco en cierto aspecto y en el trabajo de graduación otro. Bien, buenísimo. Y que presentes primero el trabajo de graduación y después de adscripción. Sí, la adscripción ¿Está lo en ese presento orden? el año que viene. Bueno, si está en ese orden no vas a tener ningún problema porque la inscripción tiene muchos menos requisitos que un trabajo de graduación, obviamente. Sí, Claro. Y este obviamente tiene que tener algún aspecto de nuestra disciplina un poquito más desarrollada, que por ahí en el otro no necesitas hacerlo. En cuanto a las entrevistas, entender mejor cómo se fue desarrollando la cuestión espacial, las propuestas de vestuario, no sé, toda la parte plástica y lo teatral desde un lugar más sensible, que por ahí para el otro trabajo no es necesario, ¿no? Más de de claro. lo social, más Bien. de los artistas, va más en lo que es TPA, ¿no? Y del vínculo con la sociedad. Eh, por lo menos en mis recuerdos de TPA, que no ha cambiado mucho la bibliografía, va más asociado a eso, arte, conocimiento y sociedad, más que nada, que está buenísimo. Por eso le puedes dar un enfoque muy distinto, siendo más o menos el mismo tema. Claro. Bien, buenísimo. Si el lunes se me llega a dar la entrevista, que me lo confirman el sábado, yo les puedo mandar ese mismo sábado el listado de preguntas para hacer para la entrevista y que me lo corrijan sábado, domingo, lunes a primera hora ustedes. Yo los fines de semana no trabajo, pero si el lunes todavía estoy a tiempo, lo veo, ¿sí? Eh, no te apures tanto con conseguir la entrevista, sino con, como te dijo Lau, pensar muy bien las preguntas. Creo que ya lo habíamos hablado hace un tiempo. Eh, en cómo preguntás es hacia dónde vas a guiar eh, con intencionalidad la entrevista. Por eso Lau te reforzó preguntar sobre los espacios, los recursos plásticos, cómo resolvían la escenografía, el vestuario, cuáles eran los temas. Vieron que el teatro platense tiene su identidad plástica, sus recursos muy particulares que son distintos a Capital Federal, las estrategias. Vos tenés mucha información de Capital, bueno, podés preguntar a partir de eso, de esa información, preguntar, bueno, ¿y acá cómo era? ¿Sí? Tomate un tiempo para elaborar porque en tu proyecto la entrevista es como el pilar.
Bien, buenísimo. Y lo último que les digo es que me hice una listita de lugares para ir, como para empezar a buscar más material para el anexo y para el Instagram, y son el Museo Provincial por la Memoria, el Teatro de la UNLP y el Museo de Arte y Memoria. Muy Bien, bien. bien. Está muy bien Genial. eso. Buenísimo. Ahí, Gracias, ¿qué pone Cari. Carolina? Ah, Que Sí, todo ahí- está Zapa. de forma zapa. Ahí dice, o sea, las entrevistas casés o si son entrevistas de tercero. Buenísimo, ahora lo veo. Gracias, Caro. No. Chiqui, quedó Virginia y Juana sin hablar. No sé si tienen algo para decir, si quieren comentar alguna cosita. Nos queda poco tiempo, pero podemos volver a conectarnos. Sí, con Virginia tenemos que volver a conectarnos. Sí, sí, encima hace ruido con las manos, sí. Varias cuestiones. No sé si me quiere matar o qué. No. No, me No encanta. lo vamos a dejar. Quédate tranquila que te defendemos. Gracias. Vamos a frenar la violencia de Hernán. No, tengo una No. pregunta. ¿Qué pregunta. hacemos? ¿Nos conectamos de vuelta o no sé si va Juana primero? Como quieran. ¿Salimos y volvemos? Dale. Quedan 3 minutos. No, si quedan 3 minutos podemos seguir charlando. Juanita, ¿vos tenés algo para charlar, para decir? No, yo en realidad mucho no, presenté solamente el relevamiento de espacio, además de lo que había presentado la semana pasada, y había pensado en hacer algún story o algo así, estaba un poco trabada con el cómo seguir, porque nada, no sé, estaba como así que no sabía por dónde, pero no me puso en comentarios que podía seguir por ahí. Dale. Así que voy a Y probar yo te eso. decía que por ahí incluso hasta por fotos puedes hacer, te pones vos y vas seleccionando los planos como para que eso te vaya ayudando después a la hora de concretar la filmación. Sí, ahí me estuve anotando un par de cosas que tengo que ver, el tema de la utilería, de los planos, también, bueno, empezar a pensar en el sonido, ese tipo de cosas. ¿Hablaste con la abuela? Sí, todavía no tengo una respuesta, no le gustó mucho. Así que tengo que ver. Una extorsión Bueno, por pero ahí. te lleva tiempo. Unos buenos chocolates. Una amiga, que te presente una amiga. Claro. Claro. O alguna tía, parienta de la abuela, que por ahí más o menos de la misma edad. Sí. Pero bueno, eso, voy a ver de hacer estas cosas. Sí, no, me estuve anotando eso como para seguir. Bien. Yo creo que es importante, sí, eso es lo que te decían los chicos, el story y preparar como la cena, ¿no? ¿Dónde va a estar la cámara? Porque capaz que no te da el tiro de cámara, o sea, desde dónde lo tenés pensado, pero como ensayar, así como fotos borrador, digamos, Sí, para o ir ubicando, por ahí no sacas la foto, pero vas así, total ahora no hay que, no hay que imprimirlo, digamos. No cuesta nada sacarla, pero como ensayar eso. sí. Porque Sí. después compone también, no es lo mismo por ahí un dibujo, que no te lo imaginás, a cuando ya pones la cámara. Por ahí empezás Sí. con un poco y un poco, o sea, no hace falta que hagas todo hasta el final. Claro. Empezar a probar. Buenísimo. Bueno, ahora sí se nos va a cortar. Bueno. Salgamos y volvamos a entrar. Dale. Dale, gracias.